Bienvenidos al primer teórico de métodos y técnicas estadísticas en arqueología. En esta primera semana vamos a ver los contenidos del primer capítulo, que es cómo explorar un lote de números. Un lote de números es un grupo de valores de casos de una misma variable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en un sitio arqueológico que tenemos 20 raspadores, las diferentes medidas de longitud, espesor, el color, van a ser diferentes lotes de números. Esto significa que no podemos incorporar todos esos valores en un mismo grupo de números, sino que en función a cada variable, las medidas que tomamos van a conformar un lote de números específico. Esto quiere decir, por ejemplo, una vez más, 20 medidas de longitud de raspadores, 20 medidas de espesor de raspadores y así sucesivamente. Lo mismo con otro tipo de materiales que haya en el sitio arqueológico. Por lo tanto, podemos decir que las variables son las características de los miembros de una población. Y podemos dividir en dos grandes rasgos en variables continuas y categóricas. Las variables continuas son aquellas que pueden adquirir cualquier tipo de valores infinitos en la escala numérica. Y las variables categóricas, en cambio, solamente pueden tomar una serie determinada de valores. Vamos a ejemplos. Variables categóricas para la característica de peso o longitud de ciertos artefactos pueden ser liviano, medio, pesado en el caso del peso, o corto, mediano, largo en el caso de la longitud. Fíjense que para esas mismas características, las variables continuas van a tomar diferentes valores en gramos, por ejemplo, en el caso de pesos, del peso 1.1, 12 miligramos, etc. En el caso de la longitud pueden ser 12 centímetros, 40,881 centímetros, etc. Ahora bien, acá ya de entrada podemos incorporar un principio de sentido común para trabajar este tipo de variables. Fíjense que tenemos la oportunidad, tanto en el peso como en la longitud, de tomar variables continuas y aún así nos podríamos ver tentados a tomar este mismo tipo de característica con una variable categórica. Como vamos a ir avanzando en el resto de la materia, las variables continuas nos van a permitir realizar una cierta cantidad de test estadísticos que nos van a permitir llegar a conclusiones muy robustas y muy consistentes, que las vamos a perder si tenemos el otro tipo de variables. Y además, fíjense ustedes que cuando yo tomo variables continuas, las puedo transformar en variables categóricas. Por ejemplo, si yo tomé las medidas de peso de esos 20 raspadores y esas medidas iban de 1 a 30 gramos, yo puedo asignar rangos. Del 1 al 10 es peso liviano, del 11 al 20 peso medio y del 21 al 30 peso pesado. Pero no puedo hacerlo al revés. Una vez que yo he incorporado, si yo mido los datos e incorporo variables categóricas para el peso, por ejemplo, para poder poner esos valores en variables continuas tengo que volver a medir todo. Y eso no sucedería si yo tomo variables continuas y después las paso a variables categóricas. Entonces, acá vemos que hay un principio de reversibilidad y de irreversibilidad según el tipo de variable que uno toma, y además tenemos la oportunidad con ciertas variables, las continuas, de poder luego hacer test que nos van a generar mucha confianza en nuestras conclusiones, cosa que no sucede en el mismo nivel con las variables categóricas. Luego hay ciertas variables categóricas especiales, por ejemplo, ordinales, que tienen que ver con categorías como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Variables binarias o dicotómicas, que son, por ejemplo, presencia y ausencia, pueden adquirir uno u otro valor. Y variables numéricas nominales, que, por ejemplo, en ciertos grupos de investigación, en vez de poner esas categorías que habíamos visto anteriormente como peso liviano, medio, pesado, ponen 1, 2, 3.